Amados hermanos, estamos predicando todo este mes todavía estamos en mayo, ¿verdad? Mayo es el mes más largo. Estamos hablando sobre el tema de enviados. Estamos viendo semana tras semana sobre el tema de enviados. Y en la noche vamos a culminar con este mensaje. Y hoy en español vamos a culminar con esta serie de predicaciones que he preparado por 4 o 5 semanas. Claro, 5 semanas. Enviados, y estamos solamente dedicados en ver lo que es Romanos. No estamos en Romanos capítulo 10, versículos 11 empezamos, pero nos quedamos en el versículo 14 por 2 semanas y hoy vamos a culminar el versículo 15 en esta mañana sobre esa serie de predicaciones para motivar, para seguir concienciando a la iglesia sobre el trabajo de hacer la obra del Señor. Por tanto, el mensaje de esta mañana está dedicado a la iglesia que tiene que hacer la obra de Dios. Pero obviamente también el mensaje de esta mañana va a trastocar de alguna manera a aquellas personas nuevas que en esta mañana nos están viendo, nos están escuchando, y también el mensaje te va a llegar. Pero el mensaje sobre todo es para la iglesia, para el propósito que tiene que cumplir la iglesia en esta tierra. ¿Qué tal si por unos minutos oramos a Dios dándole las gracias al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos pueda dirigir en esta preciosa mañana? Padre, gracias por este hermoso y precioso día que tú nos has regalado para adorar juntos tu nombre, para exaltar tu santo y bendito nombre desde nuestras casas y aquí en esta mañana, Señor, aquí en Altos del Tecal, junto a mis hermanos que me acompañan, la iglesia, el camino, a ti sea la gloria, Señor. Padre, diríjanos en esta palabra que tú nos vas a hablar, que yo sea, mi Dios, tu instrumento para que tú puedas hablar a través de mí en este día tan precioso que tú nos has regalado. Señor, ayúdanos a entender, comprender, a digerir tu palabra, Señor, que tu palabra pueda penetrar mi corazón, mi mente. Al terminar esta transmisión, Señor, yo pueda de alguna manera examinar mi condición como creyente, mi condición como discípulo, como hijo tuyo, que yo pueda, Señor, ser retado por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que nos visitan. Gracias, hermanos. Gracias, amigos que nos visitan también. Y también los que hemos visto ya, no nos hemos visto por algún tiempo. Le estoy hablando a los que están aquí presentes, ¿verdad? Algunos 1 año, algunos 6 meses. Los hermanos están aquí y estoy contento por eso, por ver a cada uno de ustedes, ¿no? Y los que también, si estás sintonizando por primera vez, ya tenemos a 32 dispositivos. Si estás por primera vez también, bienvenidos a la iglesia Vida Nueva y la iglesia El Camino. Aquí trabajamos 2 iglesias conjuntamente para llevar el mensaje. Bien, en esta mañana quiero más bien desafiar a la iglesia. Escucha bien, quiero desafiar a la iglesia con el mensaje acerca del carácter de una iglesia apostólica y no tanto una iglesia atraccional. Voy a explicar bien eso. Quiero hablar sobre una iglesia que tenga el carácter apostólico. Cuando usted dice, pero ¿qué quiere decir eso? Un carácter apostólico, o sea, un carácter o una esencia de la iglesia que envía, que va al campo, en otras palabras, que entra de alguna manera al campo del enemigo para poder rescatar las vidas que están atrapadas por el enemigo, ¿no? Y no tanto una iglesia que espera que la gente venga hacia ella, sino una iglesia que va al campo. De eso quiero hablar en esta mañana. La iglesia que ha sido enviada tiene la misión bíblica, escuche, y apostólica de llevar las buenas nuevas hasta los términos de la tierra. Eso es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Una iglesia que tiene una función bíblica y también apostólica de llevar las buenas nuevas hasta los términos de la tierra o hasta lo último de la tierra. Una iglesia que tiene su propósito basado en la palabra de Dios,
no algo que un pastor haya inventado, una organización haya inventado, sino que nuestra función como iglesia, nuestro trabajo como creyentes que estamos aquí también, es una función y un propósito bíblico, apostólico, no algo que hayamos creado de la nada. Y también quiero hacerles algunas preguntas, unas 2 preguntas breves, donde nos va a ayudar a reflexionarnos en esta mañana. ¿Conocemos nuestra misión bíblica? Usted que me escucha, pastor, hermano, amigo, en esta mañana, ¿usted conoce que su función es una función bíblica? No una función denominacional, no una función de una organización, sino una función bíblica que va más allá de una organización, de una denominación. ¿Usted sabía eso? ¿Tu concepto de iglesia es una iglesia enviadora o es una iglesia que solo atrae? ¿Cómo sabes de eso? ¿Estás claro que la iglesia donde tú asistes ha sido enviada por Dios para alcanzar las vidas? ¿O piensas que debemos de solo ir o llegar a la iglesia? Entonces, he titulado por eso este mensaje en esta mañana, la iglesia enviada. El mensaje de esta mañana es la iglesia enviada y está basado en Romanos 10, versículo 15, y dice así. Leemos la palabra entonces. ¿Y cómo predicarán? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice la Biblia. Voy a leer de nuevo porque es un solo versículo. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y de eso vamos a hablar en este día por unos minutos, ¿no? Entonces, en primer lugar, somos una iglesia que ha sido enviada por su creador desde el principio. Escuche bien esto lo que estoy diciendo. Somos una iglesia que ha sido enviada desde el principio por su creador. Esa idea de hablar de una iglesia que ha sido enviada para hacer la obra, eso de hablar de misiones no es algo que nace simplemente desde que Jesús ascendió a los cielos, sino más bien es una misión que viene desde el Antiguo Testamento, desde que Dios habla acerca del envío de su Hijo a la tierra, también empieza a hablar al pueblo de Israel acerca de ser una nación para bendecir a todas las naciones. Por lo tanto, la idea de que la iglesia tiene que ir a los hogares, a las casas, a los pueblos, comunidades, naciones, a proclamar el mensaje de salvación, no es algo que empezó hace 2000 años atrás, sino es algo que empezó un movimiento, una visión de Dios desde que Dios empezó a hablarles a su pueblo. ¿Estamos claros, iglesia? Amén. Entonces, la intención de Dios es desde el principio. Si empezamos a abrir las páginas de la Biblia, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12 y mucho antes todavía, pero arranquemos desde Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le habla a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una misión apostólica, una misión que no solamente era para el pueblo de Israel, sino que la bendición que venía de parte de Dios para Abraham y la creación de ese nuevo pueblo que es Israel, tenía que traspasar la cultura, el idioma, tiene que traspasar el mismo pueblo hebreo, tiene que llegar la bendición hasta lo último de la tierra, porque dice, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra, incluyéndote e incluyéndome. Amén. Mira cómo Dios pensó en nosotros. Desde antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios ya estaba hablando de que la bendición de Él tiene que trascender límites culturales, límites de idiomas, etcétera. Es para todo el mundo. Entonces, hazte la pregunta: ¿acaso la misión que nosotros hablamos, el hacer discípulos, el hacer la obra de Dios, es de hace solo 2000 años atrás? No, sino que viene mucho tiempo atrás. Hay muchos pasajes en la Biblia y solo vamos a tocar algunos, como en Salmos capítulo 18, versículo 9, 49 dice así: por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Mira lo que dice el salmista: yo te confesaré entre las naciones. O sea, hablaré de ti, hablaré de tu nombre entre las naciones, entre las etnias, entre las diferentes culturas. Salmos 86, 9 también dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y habla en términos de tiempo futuro. Mira lo que dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Es una visión que está teniendo el salmista, en que todas las naciones de la tierra algún día llegarán también a conocer al Dios verdadero y adorarán al único creador de los cielos y de la tierra. Amén, iglesia. Entonces, estamos hablando de Salmos, no del Nuevo Testamento. Salmo capítulo 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Pero no solamente eso, cuando Jesús llega a la tierra, cuando empieza a formar discípulos como nosotros, empieza a hablarles, a inculcarles no una idea nueva, sino una idea que viene del Antiguo Testamento. Y dice, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 21, así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Mira cómo Jesús empieza a hablar acerca de que los discípulos también son enviados hasta lo último de la tierra. Así como el Padre a él lo envió desde el cielo, estando allá, y bajó a la tierra. Jesús fue el primer misionero, dejando todo lo que tenía allá arriba, y fue enviado por el Padre. Y él dice: así como el Padre me envió desde el cielo a la tierra para proclamar las buenas nuevas, ahora yo os envío a ustedes. Mira cómo entonces la Biblia empieza en el Nuevo Testamento también a hablar de esta manera. Mateo capítulo 28, un versículo famoso, 19 y 20, nosotros sabemos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? La Biblia dice, ya está hablando entonces Jesús también, antes de ascender al cielo, de que la iglesia tiene que ir, debe de ir, no hay opción, no tenemos otra opción. La iglesia ha sido fundada, plantada para llevar la obra del evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8, también la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que dice la Biblia. Tantos versículos, y empezamos, si yo le empiezo a mencionar, nos quedaríamos horas y horas hablando de los versículos que habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la iglesia tiene que ir. La iglesia tiene que salir. La iglesia, amada familia, no fue diseñada para estar dentro de las cuatro paredes. Yo he estado meditando sobre eso. Cuando la iglesia se encerró dentro de las cuatro paredes, cuando en el año 312, 320 después de Jesucristo aproximadamente, el emperador Constantino de aquella época, un emperador romano, llega a aceptar, entre comillas, el cristianismo o la religión cristiana. Y empieza a institucionalizar la iglesia, a organizar la iglesia. Desde ese momento, amada iglesia, la iglesia quedó estancada como dentro de cuatro paredes hasta nuestro tiempo, hasta el año 2019, podemos decir, porque el 2020 cambió la iglesia.
iglesia. La iglesia del 2020 ya no está dentro de un templo, dentro de un local que le llamamos iglesia. La iglesia ha vuelto a ser una iglesia en casas de nuevo, como ocurrió en tiempo de Pablo, de Pedro, años 100, años 200, años 300, después de Jesucristo. La iglesia estaba en hogares, la iglesia estaba en los parques, la iglesia estaba ahí cerca de un río, la iglesia estaba en la cárcel, la iglesia estaba en diferentes lugares, pero no tenía un lugar, o sea, un local, un templo, hasta que dijo un rey en el año 300, construyamos templos. La iglesia no está diseñada para estar en un lugar atrapada sin salir, no, la iglesia ha sido enviada por Dios desde el principio. Amén. Estamos cumpliendo ese propósito. Usted, hermano, Iglesia El Camino, Vida Nueva, que me está escuchando, y otros amigos más que me están escuchando y viendo en esta mañana. Nuestro trabajo como iglesia no es estar encerrado, no es estar solamente llegando a la iglesia y solo adorar y solo dar la ofrenda y solo escuchar al pastor, me voy a la casa de nuevo, ya soy cristiano. Cuidado con eso, porque quizás estás viviendo una vida religiosa, una religiosidad, más bien no una relación con Dios. Tengamos cuidado con eso. A veces estamos equivocados, a veces estamos confundidos, ni siquiera sabemos quiénes somos. Pensamos que el venir a la casa de Dios, eso me hace cristiano. Eso en la mente, alguien nos lo metió en la mente, la historia del cristianismo. De hace 1700 años que hemos recorrido, no ha cambiado, pero para este tiempo Dios nuevamente está transformando y trastornando, yo diría, la movilización de la iglesia, la dinámica de la iglesia y cómo tiene que trabajar la iglesia. Amén, amén, hermanos. Entonces la iglesia ha sido enviada desde el principio. Eso no es de ahora. Los misioneros que hablamos sobre el tema de que vayamos a Nove Bugle, vayamos a Magungandi, vayamos a África, vayamos a Latinoamérica, vayamos a lugares donde el evangelio no ha llegado. No, eso no es algo nuevo, amados hermanos, sino que es algo que viene desde el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, y se ha venido hablando siempre de este tema. Y entonces por eso le estoy hablando de una iglesia que ha sido enviada. En segundo lugar, la iglesia fue formada para enviar. Escuche bien. La iglesia fue formada para enviar. El carácter de la iglesia no es solo atraccional, sino más bien de envío. Y es lo que Jesús ordenó también a sus discípulos. Cuando él estaba sobre el monte importante, el monte de los olivos, él no dijo, por tanto, id, construyan los templos. Yo no lo veo eso en la Biblia. Él no dijo, por tanto, id y compren lo mejor para los templos. Por tanto, id y qué sé yo, y hagan que noche de talento solamente, por decirlo. Por tanto, id y hagan esto y lo otro. No, la Biblia dice, por tanto, id y hacer, ¿qué cosa, iglesia? No lo escucho. Discípulos. Id y hacer discípulos. Formar creyentes que vivan solo para Dios hasta la muerte. Eso es lo que la iglesia tiene que formar. Es el trabajo de la iglesia y en todas las naciones, en todos los lugares, la Biblia dice. Pero muchas veces la responsabilidad también, amados hermanos, de la iglesia en su carácter apostólico no es solamente a nivel organizacional, sino empieza individualmente y luego a nivel organizacional. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos que pensar que hacer la obra de Dios, el predicar el evangelio, el proclamar el evangelio, el evangelizar a otros, el llevar las buenas noticias a las personas donde no han escuchado todavía el evangelio, no es solamente de ese organismo que es la iglesia o esa organización que es la denominación. Empieza por ti y empieza por mí. Amén. Empieza por nosotros a nivel individual. Usted no, con eso, ¿qué quiero decir? Usted no puede esperar como creyente, no puede esperar que la iglesia diga, bueno, el pastor diga, el día 5 de junio vamos a ir a evangelizar. Es ahí entonces donde voy a ir a evangelizar. El día 4 de julio vamos a salir a tener un asalto evangelístico, una campaña al aire libre. Es ahí donde el cristiano se prepara.
Eso no es lo que Dios está hablando. Él no ha dicho a nosotros esto. No, usted y yo debemos de vivir diariamente evangelizando, en proclamar el evangelio o con nuestra manera de vivir. Amén. Por ahí empieza, amada familia, amada iglesia. El trabajo, por ahí tiene que empezar. Si usted es un verdadero discípulo, no vas a esperar que el pastor diga tal fecha vamos a evangelizar. No, usted lo hace diariamente. Porque yo he escuchado creyentes que dicen eso. Yo no evangelizo, yo no salgo porque mi pastor no dice eso. Mi pastor no ha apartado una fecha para eso. Pero ¿quién te ha dicho que hay que apartar una fecha? Es el trabajo del creyente diariamente que tiene que realizar. Es la iglesia que ha sido fundada para enviar a su gente. La iglesia no ha sido fundada para que, qué sé yo, solamente para tener aquí a nosotros todo bonito, ¿verdad? A atenderlo bien aquí, que nadie se sienta mal aquí. No, aquí nosotros estamos para que la gente de verdad, escúcheme lo que voy a decir, se sientan incómodos. Para que se vayan. Oh, qué malo ese pastor. No, para que se vayan, pero a predicar. Porque hay gente que no quieren salir. Hay gente que se sienten bien en la iglesia, qué cómodo. Oye, esa silla, hay que comprar otra silla porque no tiene colchones. Siempre quiere comodidad. Hay que comprar, hay que pintar esto porque siempre quiere comodidad. Pero la iglesia no está solamente siendo construida como el templo para que tú te sientas bien. Yo me quiero sentir, amado hermano, bien con Dios mejor. Amén. Que en vez de sentir bien por todo lo que tengo. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchas iglesias, templos se construyen. Muchas organizaciones e iglesias se levantan, pero siempre buscan para que el creyente se sienta bien. Oiga, que hace calor, ¿por qué pastor no pone aire acondicionado ahí? Oiga, bueno, si es necesario lo vamos a hacer, pero si no es necesario, si es para tu comodidad, para que tú, bueno, rico ahí te quedes, es otra cosa. Pero la idea de la iglesia es que la iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que proclamar y no esperar la fecha del calendario de evangelio. No, ya, hoy mismo usted tiene que salir en proclamar el evangelio. De eso la Biblia nos está hablando, lo que estoy tratando de explicarle. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ¿quién va a enviar a los creyentes? Dios ya no nos envió hace rato. ¿Qué ustedes está esperando? Hay gente que ora a ver qué Dios me dice. No, mi hermano, Dios desde el tiempo de Abraham, hace más de 5,000 años, ya dijo, vayan. Y nosotros esperando y orando a ver qué me dice Dios, a ver a dónde yo me voy también, a quién le predico. Eso es falta de entendimiento. Eso es falta de sabiduría. O por lo tanto también puede ser porque tengo miedo. Estoy tratando para que Dios me diga otra cosa. Usted se queda aquí. Porque hay gente así, cuando uno programa un tiempo de evangelismo, hay gente que desean esa cosa como que, ojalá que el pastor me deje en la iglesia. Usted se queda orando mientras nosotros salimos. Y cuando uno le dice eso, está feliz porque no va a salir. Se va a quedar orando en la iglesia, en el templo. A veces a nosotros nos pasa eso. Oramos, Señor, ¿qué yo voy a hacer? ¿A dónde voy a predicar? Estamos orando. Mi hermano, para eso ya ni siquiera hay que orar, porque ya Dios habló en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y yo le estoy diciendo también, iglesia, vayan, prediquemos, vayamos. ¿Qué más vas a esperar? Te vas a quedar esperando, porque Dios no te va a decir nada, porque ya lo dijo. Vayan. Entonces las iglesias están formando eso. Pero también eso depende, la iglesia debe de entender su misión. Pero depende de la iglesia de hoy en su comprensión y prioridades, y eso también se va a reflejar en su urgencia de predicar o de preocuparse por ella misma. Escuche bien lo que le estoy diciendo y le voy a explicar. El ir al campo, el predicar el evangelio a otros, depende de la comprensión que tenga la iglesia. ¿Qué comprensión? En sus prioridades y en la comprensión de que su responsabilidad primaria o principal es predicar, es proclamar el evangelio. No tanto transformar, porque nosotros no podemos transformar a las personas, pero sí podemos darle un mensaje. El que transforma, amados hermanos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien transforma. Entonces, estamos viendo, dice la Biblia, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ya fuimos enviados, iglesia, hace rato, sino que no queremos escuchar. Hay cristianos que solo quieren escuchar lo que le conviene. Mira eso, lo que le conviene, ahí sí es amén. Pero cuando algo no le conviene, está calladito como que con miedo. A lo que a la iglesia le gusta hoy en día es, hey, te van a dar un carro y el dinero. Oh, gloria a Dios, recibo, dice. Lo que la iglesia de hoy quiere escuchar es que, bueno, Dios te va a dar una casa. Dios te va a dar un negocio. Todo el mundo, gloria a Dios, se levanta. Pero cuando la palabra de Dios dice, bueno, tienes que ir a las naciones a predicar, tienes que ir a las comunidades, todo el mundo como, eso no es para mí. Eso es lo que pasa con la iglesia de hoy. La iglesia se ha acomodado. Se ha acomodado y se ha quedado como que tranquila, disfrutando de los cantos, disfrutando de los sermones, ¿sí? Disfrutando, no sé, de lo que tengamos en la iglesia, en el templo, disfrutando de las luces, de las mejores bocinas o equipos de sonido, disfrutando de esas cosas. No, mi hermano, tenemos que salir. Si usted dice, ahora mejor porque estoy desde mi casa, estoy viendo, ahora debe estar en un sillón bien cómodo ahí en la casa. Gloria a Dios por eso. No le digo que está mal, estás en tu casa. Algunos a esta hora deben estar acostados ahí, el pastor predicando, y acostadito ahí. Qué rico, ¿verdad? ¿A quién le estaría hablando en esta mañana? ¿A quién le estaría hablando? Ahí acostado, tranquilo. O quizás ni siquiera otros están ahí. Hermano, escuche lo que Dios está hablando. Escuche lo que Dios nos está diciendo. A pesar de que Dios te ha llevado a tu casa, confinado ahí en tu casa, y desde la comodidad de tu casa, muchas veces ni siquiera le damos tiempo a Dios, porque algunos, bueno, ponga ahí a la bocina alta, y pastor predicando, ahí cocinando. Pastor predicando, hay personas lavando. Qué cosa, ¿no? La iglesia ahora quizás está así. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo veo de otra manera. Yo veo como una oportunidad para que ¿qué cosa? ¿Qué oportunidad? Yo veo que la iglesia a la fuerza Dios lo sacó del templo. Yo no sé cuántos lo ven así. Como que yo digo, ustedes llevan 1700 años dentro de las cuatro paredes, no quieren salir, lo voy a cerrar todo. Y a nivel mundial Dios cerró los templos. Y todos nos fuimos a nuestras casas. Y ahora, ¿quién es quien para? Y ahora, ¿quién me va a adorar desde su hogar? Ahora, ¿quién va a predicar desde su casa? Ahora, ¿quién va a educar a sus hijos? Eso es lo que Dios está haciendo. Usted no ve que Dios nos está enviando, nos ha sacado la fuerza de entre las cuatro paredes. Hermanos, si yo no me congrego aquí todos los domingos, para mí está bien. Porque usted tiene que salir a predicar. Hay gente que se muere porque quieren congregarse todos los días. Su vida es congregarse. Su vida es llegar a la iglesia. Pero la vida del creyente es venir a la iglesia, buscar la fortaleza de Dios, buscar la sabiduría de Dios. ¿Sabe para qué? Para ser enviada de nuevo al campo. Amén. Usted hoy ha venido a la casa de Dios aquí. Usted está aquí, ahí en tu casa escuchando. Y en la casa de Dios, donde tú estás en esta mañana, está siendo preparada, está siendo formada, está siendo retado. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tienes que salir después de eso. Pero si usted me dice, oh, pastor, qué tremenda palabra. Si alguien está diciendo, habla, papá. Si alguien está diciendo, qué bueno, eso me ha tocado. Pero si después de eso, si tú no sales a predicar, si tú no sales a evangelizar, si tú no sales a hacer las misiones, ¿de qué valió? Solamente eres un oyente. Eres un religioso. Perdóname mi sinceridad. Eres un religioso y estás en peligro. Porque no sabes quién es quién o quién eres todavía. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Amén. Entonces la iglesia, el camino, vida nueva, que Dios me ha permitido pastorear en este tiempo, debe de entender usted, mi hermano, que nuestra misión como iglesia es proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra, y nosotros fuimos enviados por Dios. No por mí. No que el pastor va para allá, el pastor, no. Yo hago eso porque a mí Dios me envió. Si usted se quiere quedar, se va a quedar. Ese es el problema. Pero yo voy, mi hermano, porque a mí
Dios me ha hablado de esta manera. Yo le invito también, iglesia, a que hagamos eso. En tercer lugar, el mundo espera las buenas nuevas con alegría. Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué poderosa palabra. ¿Quiénes no esperan las buenas nuevas? Si yo le llamara, bueno, Aisel, por ahí voy a tu casa, pero te llevo buenas noticias. Aisel va a estar ahí como que esperándome cuándo va a llegar el pastor. Me trae buenas noticias. Siempre queremos escuchar buenas noticias, ¿verdad que sí? Los que proclaman, los que evangelizan, dice que llevan las buenas noticias. La gente espera las buenas noticias. El mundo espera las buenas noticias, oh, amados. Mira cómo está el mundo. El mundo está en caos en lo que es el nivel de salud, el nivel económico, el nivel psicológico, etcétera. El mundo está en caos y están esperando a ver quién nos trae una buena noticia. Y la Biblia dice que nosotros que hemos sido enviados tenemos las buenas noticias. Y a veces tenemos temor de hablarle a las personas sobre esa buena noticia. Pero la Biblia dice, cuán hermosos son los pies. No esos pies, cuidado que, bueno, el que predica va a tener los pies bonitos, pues, las uñas bonitas. Yo no estoy hablando de eso. Eso es, nos está hablando de un ejemplo más profundo, de un área más profunda. O sea que son bienvenidos, son atendidos, son esperados los que predican. Qué bueno. Cuando tú llevas las buenas noticias, háblale a alguien en este día, dile, mira, voy a tu casa y te tengo una buena noticia. ¿Quién no te va a esperar? Hasta te van a preparar kelu. Hasta te van a preparar arroz con pescado porque trae buenas noticias. Y después la comida, a ver cuál es la noticia. Cristo te ama. Es la buena noticia. La gente piensa que eso es relajo, pero eso es lo que la gente tiene que saber. No que va a tener, sino que Cristo les ama y murió en la cruz también por ellos. Porque eso es lo que va a transformar la mente de las personas. Eso es lo que va a cambiar la vida de las personas. Porque eso es lo que le va a traer esperanza a ese mensaje. Le va a traer esperanza en medio de un mundo desesperanzado. Tenemos las buenas noticias. Usted hoy no quiere ser portador de las buenas noticias. Usted hoy no quisiera ser una iglesia enviada. Fuimos enviados. Por eso a mí no me preocupa, mi hermano, dónde yo predico. Mira, detrás de mí, yo no sé que hay una cocina quizás. A mí eso no me preocupa. Lo que a mí me preocupa es que la gente que todavía no le han entregado su vida a Cristo, le entreguen a Jesús también. Eso es lo que hacía Juan Wesley, el fundador del metodismo. Y más adelante, la iglesia wesleyana, que sale de ahí, 1700. A mediados de 1700 en Inglaterra, todas las iglesias, parroquias cerraron las puertas ante ese gran predicador. Usted no puede predicar en mi iglesia. Usted está predicando algo raro. Y él dijo, mi mundo, mi parroquia es el mundo. En otras palabras, mi iglesia, mi púlpito está en cualquier parte. Gloria a Dios. Y a veces predicaba encima de la tumba de su papá. A veces predicaba encima de un tipo Jesús. Jesús nunca construyó un templo. Jesús nunca dijo, bueno, si no hay púlpito no predico, si no me invitan no predico. No, él andaba buscando al perdido, él andaba buscando a los necesitados. La iglesia tiene que salir. Hemos escuchado por mucho tiempo, hemos escuchado por mucho rato la palabra de Dios. Sí, usted que tiene 10 años en el evangelio, 5 años en el evangelio, 3 años en el evangelio, ya sabes demasiado. Vaya a predicar. No sea solo un receptor. Ahí te vas engordando porque solo estás recibiendo. Tienes que dar. La Biblia dice, mejor es dar que recibir. Amado amigo, amiga, si en esta mañana me estás escuchando y nadie te ha hablado todavía, quizás en tu casa haya cristianos, así es, pero no te han dicho, tú necesitas de Cristo. Quizás, amigo, hermano, tu familia sea cristiana. Tu papá, tu mamá, no sé, tus hermanos, quizás lleguen a la iglesia y quizás tú no, pero tampoco te han dicho, necesitas de Cristo. O quizás nadie en tu casa asiste a la iglesia. O quizás fuiste cristiano en el pasado
O desde niño andabas en la iglesia, pero te apartaste. Hoy una vez más, la iglesia enviada por Cristo te dice, Cristo te ama. Él puede cambiarte. Él puede transformarte. Él puede dar una vida nueva. Él puede darte una familia nueva, una esperanza nueva. Así mismo es, te lo digo, por 23 años estoy experimentando cada día una vida nueva en Jesús. Desde que acepté a Cristo a los 15 años y hoy que estoy ya rozando los 40, gloria a Dios. No me arrepiento de esas cosas porque estoy viviendo en el tiempo de Dios. Usted que me escucha en esta mañana, yo no sé en qué parte de Panamá o de otros países que a veces también entran personas. Yo no sé, amigo, amiga, que me estás escuchando. Quizás estás solo ahí viendo en lo que estoy hablando. Te digo, Dios te ama también. Cristo te ama también. ¿Qué tal si hoy haces una oración conmigo y le dices, Señor, estoy cansado de vivir una vida de pecado, de perdición, una vida sin esperanza, sin enfoque, sin planes? No sé qué me va a pasar si muriera hoy. ¿Qué tal si le dices a él, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador y quiero vivir para ti? Haga esa oración conmigo, repite esa oración conmigo. Padre. Señor Jesús, vengo delante de ti. Cambia mi vida. He fallado, he pecado. Reconozco mis pecados y te acepto como mi Salvador, porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Limpia, Señor, mis pecados. Quiero vivir para ti solamente. En tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración sencilla, escríbenos. Ahí va a aparecer mi número, 6904-1817. Escríbeme, llámame, para que hablemos. A ver cómo te podemos ayudar para que crezcamos juntos en la vida cristiana. Pero también le digo a la iglesia, iglesia, si no has participado en la misión, si estás ahí solamente escuchando que los hermanos van para allá, que los hermanos viajan por acá, pero tú nada más ahí, yo quisiera. Yo te invito. El formar parte de la misión no es solamente ir. Tú puedes orar por nosotros. Tú puedes decirnos, equipo, pastor, personas que van, ¿cuál es la necesidad? Yo quiero orar. Yo quisiera ir, pero no tengo tiempo. Pero aquí tengo $10, tengo $20. Quiero enviar eso para que alguien vaya por mí. Ya estás trabajando en la obra de Dios. Es que yo no trabajo. Es que yo no tengo tiempo. Es que yo no tengo plata. Bueno, no eres cristiano entonces. Porque el cristiano no habla así. El cristiano dice, Dios tiene enviado, haré todo lo posible para también hacer la obra de Dios. Así que si tienes un mes en la vida cristiana, si tienes 25 años en la vida cristiana, todos, desde niños hasta adultos, debemos de involucrarnos en la misión de Dios. La iglesia ha estado trabajando. Como yo le decía al inicio del camino ayer, hemos estado trabajando incansablemente, pero si tú no estás en la barca, te quedaste en la orilla. Yo he estado predicando, enseñando, viajando a hacer la obra, no he parado. ¿Y tú qué has hecho? Te pregunto y te invito. En esa barca hay espacio para ti, para que formes parte de la misión de Dios.